Hola, esto es Más Allá del Diván. Les presento a Yasmín Morales. Y yo les presento a Diana Chapa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, pero antes de eso nos gustaría hacer un pequeño disclaimer, que es que estos videos, estos podcasts no sustituyen la terapia y que estas son sugerencias y aportaciones que nos gustarían darles, pero que siempre vamos a sugerir que si están las posibilidades acudan a un proceso terapéutico. Ahora, dicho esto, Jazz, ¿te gustaría empezar? Sí, el día de hoy hablaremos de qué hacer mientras todo se acomoda para que puedas ir a terapia. Vamos a platicar algunas estrategias, vamos a compartir algunas técnicas también, porque sabemos que hay personas que tienen la conciencia y saben que necesitan tomar un proceso psicoterapeuta y que esto les ayudaría de manera muy trascendental en su vida. Sin embargo, hay una serie de factores que no les están permitiendo poder ir a terapia. Entonces, hablaremos de eso. Sí, justamente el título es No puedo ir a terapia aún, ¿qué hago? Entonces, hay diferentes actividades actividades que podemos ir incluyendo en nuestro día a día que pueden permitirnos acercarnos a una reflexión o a una introspección que es similar a lo que podríamos estar haciendo en terapia. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles serían algunas de las actividades que podríamos comenzar a hacer? Mira, yo creo que un pasito antes sería hablar de para qué sirve la terapia, porque aunque pudiera ser obvio, pues a veces tenemos dudas, ¿verdad? Y la terapia es un espacio, la psicoterapia es un espacio en donde tú podrás encontrar a un profesional de la salud mental, gente que estamos estudiados y estudiadas, con alguna estilo de terapia, porque hay muchos tipos de terapias, y a través de ella y de todo este conocimiento, pues te van a guiar y te van a acompañar en un proceso para tomar decisiones, para conocer técnicas para sentirte mejor o para ampliar tu vista de las oportunidades o de las opciones que tienes antes de tomar decisiones o de considerar que todo está perdido, ¿no? También es un espacio confidencial donde podrás hablar de aquello que te duele, de aquello que a lo mejor no sabes, no tienes a alguien a quien compartir y que necesitas compartir para sostener esta carga. O para acomodar las cosas, ¿no? Y poder actuar ante algún problema. Así es. Algo importante para tener un poquito de contexto es cómo empieza esto, sin meternos mucho quizá en la historia, pero entendiendo que esto inicia en un contexto en el que ir a analizarte o a lo que hoy conocemos como terapia era algo de la élite, por así decirlo, personas que tenían el presupuesto, incluso el tiempo para poder ir a hablar de todas estas cuestiones emocionales, que hoy en día es cierto que sigue habiendo un poco de esto, de que no es algo a lo que fácilmente tengamos acceso o que se considera algo para una cierta población con dinero, tiempo, conocimiento, etcétera. Pero también es cierto que existen más instituciones cada vez que no solo lo promueven, sino que dan servicios ya sea gratuitos o a un precio bastante accesible. Sí, la psicoterapia nace del psicoanálisis, la verdad. Y este es mensaje para nuestros colegas. Aunque no te guste el psicoanálisis, nace de ahí el proceso de uno a uno, la cura por la palabra, y como tal, en su momento fue experimental. Obviamente, ¿quién tenía dinero, quién tenía la posibilidad económica para poder financiar un experimento? Pues la gente con dinero, ¿verdad? Porque pues sí, las personas con esta capacidad económica, pues podían atender al loquito de su casa, ¿verdad? La gente Loquito. sí, entre comillas, lo digo de una forma irónica, ¿verdad? Por el contrario, las personas que no tenían esta capacidad económica para experimentar a lo que pudiera servirle, pues ¿qué hacían? Ignorarlos. Entonces, conforme fue avanzando la práctica, conforme fue dando resultados y también conforme se fueron ampliando las diferentes formas de intervenir, algunos enfocados en soluciones, otros considerando más estrategias, otros atendiendo más la parte de tu yo niño, otros
enfocándose en el futuro, otros enfocándose en técnicas, se fue ampliando, fue habiendo más profesionales y esto empezó a llegar a las personas. Tardamos mucho tiempo, incluso en México, para que las instituciones aceptaran a los psicólogos. Cuando Diana y yo salimos de la carrera, que fue en el 2011, no era común que todos los colegios y menos que las escuelas tuvieran psicólogos. Recuerdo que en la Secretaría de Educación Pública había una convocatoria para presentar el examen y poder aplicar y ser terapeuta en la escuela. Bueno, psicólogo o psicóloga preventivo, ¿verdad? Que es lo que era como el puesto, pero solamente había 6 lugares y iban a presentar un montón de gente. Sí, esto yo lo supe por personas que trabajaban en la SEP. Y recuerdo yo buscar trabajo y en los colegios, solamente en los colegios que tienen muchos años y que tienen un montón de actividades y que son colegios que cobran muchísimo, que ¿verdad? tienen el presupuesto para tienen el presupuesto. Ajá. Solamente ahí había terapeutas. Recuerdo también haber hecho mi servicio social en una de las preparatorias de la Autónoma y no nos dejaban hacer nada, o sea, no podíamos dar pláticas, no podíamos hablar de sexualidad, no podíamos hacer nada. Y aún recuerdo en la pandemia, una persona que trabajaba en una preparatoria como psicóloga me platicó, o sea, ya ella, dijeras tú, bueno, éramos practicantes, no estaba la encargada, entonces ten cuidado, no las dejes hacer locuras. Pero ya estamos hablando de una persona que coordinaba el departamento de una preparatoria, no los dejaban hacer cosas, no los dejaban dar conferencias, no los dejaban decir o hablar de ciertos temas, porque pues luego cómo iban a contener Estamos o cómo iban a hablar de eso. De hace 13 años, que ni se siente tanto, pero la pandemia fue hace no mucho, ¿4? Hace 4 años. 5. 5. O sea, todavía... Sí, porque fue a media pandemia, o sea, ya se estaba acabando y aún así no los dejaban. Hoy en día vemos que más, hablando particularmente de los colegios, vemos que los colegios ya tienen muchísima mayor conciencia de la importancia de integrar esto a la institución. Yo creo que sí ha habido un cambio positivo, pero sí creo que también sigue habiendo en algunos casos todavía este sesgo, este miedo, a lo mejor hasta tabú, de hay temas que no nos toca tocar porque somos una institución y luego pues cómo contenemos o qué hacemos si esto mueve mucho. Entonces, sí ha habido un gran avance, las posibilidades están, es cierto, las posibilidades están, pero también hay quienes, tal vez ni siquiera es por la situación del dinero, tal vez se podrían ir a una institución que les da un precio accesible o gratuito, pero quizá por el tiempo. Quizá son menores de edad y no tienen quien les solvente esta parte, no solo económicamente, sino que los lleven o que los trasladen a ciertos lugares. A veces hasta el permiso. O el permiso, o si no puede hacerlo por videollamada. Y luego eso también, obviamente, pone en una situación complicada a un terapeuta si eres menor de edad y no les has avisado a tus tutores legales. Entonces son varias circunstancias y lo platicamos ya así yo. O sea, es bien fácil decir, ve a terapia. Pues claro, o sea, siempre va a ser, y lo decía hace un momento, siempre va a ser el consejo, pero ¿qué pasa si ahorita no puedo? O sea, si genuinamente lo he intentado, pero las condiciones no se me dan, bueno, existen herramientas y tampoco creo yo que estamos bajo la misma línea de que no debe ser algo de la élite, no debe ser algo del privilegio, debe ser algo en lo que podamos tener acceso todos. Entonces, acceso al conocimiento de herramientas que nos ayuden a estar mejor. Y acceso al conocimiento de ti mismo. Exacto. Porque sí, el espacio de la terapéutico se crea, ni siquiera es el consultorio, es el espacio que se crea entre tú y el terapeuta. En ese espacio es en donde se trabaja, que puede ser en línea, puede ser en un consultorio o en un parque, o sea, es el espacio que hay ahí. Pero no vas a buscar al terapeuta, el terapeuta te va a acompañar, te va a guiar, te va a ayudar a hacer ese espacio, pero a quien vas a ir a encontrar y a quien vas a ir a conocer es a ti, no al terapeuta. El terapeuta ayuda a que la magia suceda, pero gran parte de esa magia, pues el experto en tu vida eres tú, ¿no? Y bueno, todo esto, ¿verdad? Era importante porque
Aún como sociedad aquí en México nos falta, y de acuerdo a las políticas públicas que hay de salud, todavía nos falta ampliar, hacer más accesible, como decías, la atención psicológica. Pero bueno, eso es lo que les vamos a compartir hoy, ¿verdad? Ok. No necesariamente tienes que ir con un terapeuta privado. Hay muchos terapeutas en instituciones que son bastante económicas. Diana, ¿alguna institución que tú conozcas? Digo, Pues, yo sugeriría eso, como, a ver, si es el dinero lo que te limita, vamos a empezar por el dinero. ¿Dónde puedo tomar así terapia? a primera, el DIF tiene psicoterapia. Ahorita no sé cuánto estén cobrando, pero en su momento sé que era accesible. Cuando hacíamos prácticas ahí, cobraban creo que 25 pesos. Pero bueno, fue hace 13 años, más Sí, de fue hace 13 13. años. Pues, ¿qué Valdría la cobrar? pena meterse a revisar o llamar o Uh-huh. ir. Hay DIFs a veces que están ubicados estratégicamente, ¿verdad? Durante no. Y recuerdo que también hacían entrevistas socioeconómicas para cobrar menos si no podías pagar sus 25 pesos. Sí, hay maneras. Está el Instituto de la Mujer, la Línea de la Vida, en la Facultad de Psicología también tienen el espacio. De la Autónoma, ¿verdad? De la Tienen Autónoma una de Nuevo clínica León. abierta al público. Sí. También quienes tengan IMSS, el IMSS tiene este servicio. Yo entiendo que quizá los tiempos de espera para la atención son un poco más prolongados, pero quizá podemos agendar y en lo que estamos agendando tomar ciertas recomendaciones o hacer ciertas prácticas mientras, ¿no? Entonces, existen diferentes opciones, vale la pena que las revisen, pero si aún así esas opciones no las puedo tomar, vamos a ir revisando qué podemos hacer. Hay otras más que yo quisiera agregar. Si tú estudias en preparatoria o tienes hijos en prepa o en la universidad, creo que puedo decir que un gran porcentaje ya de las instituciones educativas de nivel medio y superior tienen un departamento de consejería. Ah, claro, sí, primero pregunta ahí. Entonces, si tú ya estás inscrito en una institución educativa, busca el espacio que hay ahí. A veces, y lo hablo desde mi experiencia, trabajando en instituciones educativas, a veces no se hace tanta publicidad porque luego no se va a poder recibir a todo el mundo. Totalmente. Lamentablemente. Sí, sí, sí. Pero eso no quiere decir que no esté el espacio. O a veces no tienen el recurso para hacer publicidad, pero están dispuestos a recibir a todo el mundo. Entonces, ve ahí, ¿no? Y ahorita estamos enfocándonos más a instituciones educativas o siento que más a jóvenes, pero también en los trabajos hay quienes tienen esa prestación. Vale la pena acercarse, no sé, con recursos humanos de, oye, tienes la opción de psicoterapeutas. A veces no es que te cubran el costo, pero te dan un porcentaje como si fuera una especie de, sí, es un convenio, ¿no? Entonces tú ya vas de parte de tu empresa y te hacen un cierto precio a ti. Entonces vale la pena también preguntar porque sé que hay empresas muy comprometidas hoy en día al bienestar integral de sus empleados, lo cual me parece maravilloso. Uh-huh. Sí, y ahorita que mencionabas la clínica de la Facultad de Psicología de la Autónoma de Nuevo León, no sé si las otras universidades privadas también tengan una clínica abierta. ¿Tú no sabes? Lo sé. No habrá que tenemos investigar el dato. y tampoco sé qué tan accesible sea el Sí, costo. pero seguramente en la ciudad en la que estés, mientras haya una universidad autónoma, ¿verdad? Así medio pública, tendrán alguna clínica donde atiendan de manera abierta al público en general. También aparece el miedo de, sobre todo quienes son menores de edad, de ir a terapia porque piensan que les van a hablar a sus papás, ¿verdad? Y muchas veces, lamentablemente, la agresión o el abuso en este tipo de casos más extremos vienen de los padres o de los tutores. Entonces, afortunadamente en las universidades, ¿verdad? No se da una psicoterapia como tal, es más una consejería, por lo tanto, la persona puede ir de manera confiada a platicar lo que le pasa porque no necesariamente van a hablarle a sus papás. No hay un compromiso como tal porque es una consejería, no es una psicoterapia o es un acompañamiento psicológico, no es una psicoterapia como tal. Ahora que lo platicamos, recuerdo que hace, no recuerdo cuántos años, unos 4 años tal vez, fui a un evento, a una taller, conferencia, no recuerdo exactamente qué era, pero una serie de conferencias
de una institución que trabajan con la prevención de infecciones de transmisión sexual y llevan educación preventiva sobre la sexualidad a muchas edades, adolescentes, jóvenes adultos, etcétera. Ellos también tienen campañas para concientización, de atención y un montón de esas cosas. Y ellos estaban hablando de una ley que estaba recién, en aquel entonces, se estaba pues autorizando, ¿verdad? Que las personas, a partir de los 14 años, las mujeres pueden ir a los centros de salud a solicitar atención ginecológica y a solicitar también que les pongan el DIU, me parece que era en ese entonces lo que mencionaban, sin autorización de los padres. O sea, habría que checarlo, ¿verdad? En cada ciudad habría que revisar eso, pero me hace pensar que, pues, ¿qué estamos haciendo los psicólogos para permitir que haya una atención a personas menores de edad, ¿verdad? Que un menor de edad pueda ir a solicitarlo sin necesidad de tener el permiso de los padres. Pero bueno, eso quedará para el futuro. Sí, sí, sí. Para el futuro próximo. Pero bueno, así como integrando todo esto. No podemos ir a terapia. Y yo también invitaría a pide información. A veces nos imaginamos que la terapia es carísima y a veces nos imaginamos como en las películas que tienes que ir un montón de veces a la semana o cada semana. Y la realidad es que hay terapeutas que trabajamos con las personas de acuerdo a sus necesidades. Vas cada una semana, vas cada 15 días. Hay personas que van cada 3, cada mes, cada que lo necesitan. O sea, también es considerar, es animarte a pedir informes, porque ya tener aquí la limitación de es muy caro, no me alcanza, hay muchas opciones para ello. Pero vamos a suponer que no podemos. Que no, aún así no se puede. Ok, la distancia o el tiempo. Ahora, ¿cuál es el siguiente factor que nos interrumpe ir a terapia? Sí, el tiempo, sabemos que vivimos en una sociedad acelerada, en una sociedad en la que de pronto quisiéramos tener más horas en el día para poder acabar nuestras actividades y queda poco tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, por ejemplo, quienes tienen un trabajo de a lo mejor de 8 a 6 y después tienen que aventarse el tráfico y después tienen que, no sé, hacer cosas de la casa con los hijos si tienen o quieren ir al gimnasio, qué sé yo. Hay quienes, y yo lo he hecho y me encanta, quienes toman su terapia por videollamada mientras manejan. Y ustedes dirán, Diana, pero qué peligroso. Bueno, tampoco es que estén prestando mucha atención al video, sino es ese espacio, porque a veces de verdad te avientas más de 2 horas en el tráfico. Es ese espacio que me estoy dando para poder hablar. Entonces, bueno, le estoy dando el tiempo, incluso sobre ruedas, con mucha precaución, claro, pero es poder tener el espacio. Yo alguna vez les cuento una situación, ¿sabes? La vi tu cara, una situación personal que tuve, que ahorita también creo que es padre que como psicólogas hablemos de nuestra propia experiencia yendo a terapia. En una ocasión, cuando yo iba con mi psicoanalista, ella tenía una vuelta, una vuelta médica, y pues yo no sé si no tuvo la precaución de cancelarme o en su mente dijo, ay, psicoanálisis. ¿O algo urgente también? A lo mejor no era urgente, tenía una cita. Okay. Pero bueno, no la voy a ella le pareció buena idea que yo manejara y la llevara a la clínica, porque era una cuestión de salud, mientras teníamos la sesión. Ustedes dirán, qué locura. ¿Y cómo, Diana, le pagaste? Sí, le pagué y le di el RAI, por supuesto. Porque por supuesto que era, o sea, sí me sirvió, había una relación, como ahorita hablábamos de la conexión, la transferencia, el psicoanálisis. De lo que hay entre, de ¿verdad? lo que hay entre o había, o no, sigue habiendo, entre ella y yo, o sea, ¿no? Si te habla y te dice, Diana, ¿me llevas? Pues yo creo que sí, aunque le diría, hace mucho que no hablamos. Qué bonita, yo también. Entonces, mientras la llevaba a su cita, yo iba hablando mil y un cosas que traía en la cabeza, ¿no? Suena muy raro y quizá a partir de eso fue que yo abrí la puerta a hacerlo así con mis pacientes. No les he pedido RAI, no les voy a pedir RAI, eso no es mi estilo, pero sí aprovechemos el recurso y el tiempo, siempre y cuando las dos partes estén cómodas y a gusto y funcione. Si tú dices, no me funciona, no me concentro, no puedo, bueno, entonces esa no es la manera. Pero me gusta mencionarlo porque ahí es donde abrimos un poco el espacio de ponernos creativos, de en verdad no tengo el tiempo o será que
hay huequitos en los que no lo estoy considerando, ¿verdad? Y por algo se empieza. Claro. No va a ser para siempre. No, ¿sí? no, son situaciones. Sí, pero tal vez una vez que tú digas, oye, ya, no, tengo algo que decir, pero no lo puedo decir y no voy a tener tiempo hasta dentro de un mes, pero te urge. Entonces, vale correr la incomodidad a lo mejor, o la no comodidad, que te encantaría estar en el sillón, en el consultorio o en el diván, ¿verdad? Con tu terapeuta y el climita, pues a lo mejor estás a vuelta de rueda en alguna avenida. O a lo mejor en videollamada, pero sentado en tu casa, tranquilo, ¿verdad? O en el estacionamiento. Sí, o sea, yo también he atendido, ahorita que lo mencionabas, personas que están en su auto y me dicen, oye, ya salí del trabajo, hay un montón de tráfico, ya me metí a un estacionamiento y aquí voy a tomar la terapia. No llegué a mi casa. O no, sabes que me quedé en el trabajo, aquí voy a tomar la terapia. He atendido personas en su hora de comida, porque es tu hora de comida. Totalmente, puedes hacer lo que tú quieras. Sí. Entonces, hablando del tiempo, sí se puede reducir el tiempo que se le invierte a este proceso. ¿Cómo reducir? En los traslados. O sea, cuando vas a tu sesión de terapia, no es una hora la que te llevas, porque es el trayecto de ida, el trayecto de regreso, que si hay estacionamiento, que si no, que si pasó el camión, que si no pasó el camión. Sí, hay un montón pre y post. Sí. Pero si aún así, Diana, no hay tiempo, ¿qué hacemos? Ya la pusimos muy difícil. ¿Qué más? Sí, bueno, pero queremos hablar de qué más de otros aspectos. Ya la pusimos muy fácil. Sí, ya. No hay excusa. No, claro, a veces también, y creo que esto tiene que ver con lo que uno está preparado para ir a decir a terapia. Porque es todo un proceso, ¿verdad? O sea, estar preparado para llegar a terapia es todo un proceso. O llegas a terapia porque te sientes muy mal y ya estás en el fondo y ya no ves la salida, o llegas a terapia porque has tenido todo un proceso de autorreflexión y de conciencia, de decir, creo que ir a platicar puede ayudarme de algo. Y pues es que, a ver, ¿qué nivel de malestar tengo que tolerar o cuánto puedo dejar que incremente para decidir pedir ayuda? Sí, porque ya no lo toleras. Ya pasaste ese. Ahora, claro, también hay personas que van para prevenir, o sea, vemos de todo, ¿verdad? Vemos de todo. Y lo que quiero decir con esto es que ni tienes que esperar a tocar fondo, ni vas a ser muy exagerado o exagerada por ir para prevenir una situación que tú estás viendo que va a ocurrir. Alguien alguna vez me buscó y me dijo, oye, es que me van a hacer una operación dentro de 6 meses, pero me da mucho miedo y pues quiero empezar a tratar ese miedo, ¿verdad? Es que tú dijiste ahorita, vemos de todo. Sí, o sea, hay quien va a llegar porque ya está en crisis, porque ya el problema creció mucho, y hay quien tiene esta maravillosa habilidad de pensar un poco a futuro, decir, creo que esto que me incomoda puede tener consecuencias. Ni una ni otra está bien o mal, es donde te da y lo importante es que ya llegaste. Eso es lo bueno, llegaste, a lo mejor un poco antes, a lo mejor un poco después, pero ya llegaste a un espacio que tendría esta persona profesional y experta que ayudarte y acompañarte a organizar y a ver las diferentes maneras en las que te puede guiar, ¿no? Y sin minimizar los síntomas, porque hay muchas razones por las que vamos a terapia. Habrá duelos, habrá pérdidas, habrá decisiones difíciles, habrá situaciones muy complejas en la vida familiar. O sea, están como ese tipo de motivos de consulta. Pero también hay otro tipo de motivo de consulta, que son los malestares individuales, vamos a decirlo así, los malestares personales, que muchos de ellos mejoran cuando empiezas a trabajar en tus hábitos. Y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Sí, tienes razón, está más, creo que es importante decirlo, el capítulo de hoy está más enfocado a hábitos individuales. Bueno, es que no es terapia, a malestar individual. A malestar individual, a qué puedes hacer tú desde tu trinchera. ¿Ok? No, esto no, ya, otra vez, ya dijimos, no sustituye terapia y mucho menos una terapia familiar o una terapia de pareja, pero sí a qué tú puedes hacer. ¿Verdad? Sí. Y bueno, uno de los principales hábitos que yo quiero mencionar después de mi encuesta personal con mi círculo social, con
Ay, hiciste las una personas encuesta, que atienden. te Sí, preparaste. tengo como 3 meses Tienes haciendo una tus encuesta datos secreta, secreta. privada, en donde he preguntado a mucha Yo gente. fui parte de esa encuesta. Sí, Ah, claro, caray. por supuesto. ¿No te Pero no, avisé? no firmé consentimiento. No, no, Mm. es ilegal mi encuesta. Em, He preguntado a personas menores de edad, a personas, jóvenes adultos, a personas adultas, a personas ya De todas como las edades. sí, ya de avanzada edad, sobre cuántas horas de sueño toman al Ah, sí, me día. habías dicho. Ah, Sí, ¿ves? estaba enterado. ¿Sabes todos mis secretos? Bueno, entonces, ¿y qué creen que me encontré? Respuestas muy negativas. Un rango muy chiquito, así muy... Las personas estamos durmiendo muy poquito. Yo tengo un rato como esforzándome en dormir más. Yo personalmente me encanta la noche porque ya no hay ruido, me inspiro y bueno, pero no es saludable, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a mí sí me preocupa porque si tú no duermes, hay personas que me han dicho en esta encuesta que cuando no duermen bien o cuando durmieron muy poquito por la mañana se levantan con ganas de morir, o sea, ya no pueden más con la vida, todo es pesimismo, todo va a salir mal, o sea, de verdad, empezar el día ya es muy pesado porque no dormiste lo suficiente. Entonces, imagínate cómo vas a tolerar todo lo que va a venir después de que sales de la cama. O si estás viviendo una situación complicada ya, o sea, estamos hablando de una persona que despierta muy cansado y muy enojado y muy pesimista. Pero imagínate que le agregues que esa persona está viviendo algo muy complicado. Es una bomba. Es una bomba. Entonces, Entonces, dormir es necesario. Si no puedes ir a terapia, no tienes con quién platicar, todo lo anterior, no hay posibilidad de que tú puedas acudir a desahogarte lo que te está pasando y averiguar qué es lo que te está pasando. Voltea a ver cuántas horas estás durmiendo. Si estás oye, durmiendo muy sí. poquito o demasiado, foco rojo. Y dormir en la noche. Cuando decimos dormir es importante, sí, pero que sea en la noche. Porque muchas veces creemos de, bueno, yo dormí en la mañana 5 horas que no dormí en la noche. Bueno, para empezar no es funcional, o sea, eres una persona social que tiene que hacer actividades en el día y el día es donde normalmente funcionan las cosas sociales, ¿no? Y dos, el cuerpo necesita dormir en la noche porque hay situaciones sucediendo en el cuerpo en la noche que si no se hace el sueño ahí, no se recupera, no se hace el cansancio, cognitivamente nos afecta, entonces es importante, no es nada más que alguien se lo inventó o bueno, que sí, ¿verdad? Tenemos que tener estructura y orden, pero hay algo que está sucediendo en tu cuerpo. Por eso muchas personas, después del insomnio, tienen otro tipo de diagnósticos que se debieron a esto, ¿verdad? Entonces es bien importante, sí dormir y en la noche. Mira, físicamente los seres humanos no tenemos visión nocturna. No, Nuestros desafortunadamente. ojos sí no ven en la noche, no tenemos así como los murciélagos, ¿no? Este órgano que... Tenemos cámaras. Sí, sí, pero Ya sé, nuestros ya sé. ojos biológicamente nuestro cuerpo no está para estar activos por la noche. Eso ya es una señal de que por eso dormimos el ser humano por las noches. Y nuestro cuerpo interno, como dices, está adaptado a esos ciclos de metabolismo que tiene que estar durmiendo por la noche. Ahorita que te escuchaba, me dio mucha risa porque me acuerdo que antes me daba mucha risa, ahora me preocupa, pero antes me daba mucha risa escuchar que las personas decían, no sabemos comer, ve con el nutriólogo, con la nutrióloga, porque es que no sabemos comer. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, pues O sea, comes frutas y ¿sabes? Sí sé. verduras, ¿no? Sí sé comer. No, es que ahora resulta que tampoco sabemos dormir. No sabemos comer, no sabemos dormir. Bueno. Que también es mucho que ver con que no sabemos relajarnos, no sabemos desconectarnos, no sabemos soltar cosas. Yo digo lo de no sabemos dormir porque dormir con la televisión prendida. Hay gente que le funciona, pero creo que es gente con un don. Pero le funciona. O sea, hay gente que sí se duerme, pues, que sí Pero les arrulla. descansa. O sea, se arrulla. Se arrulla y alguien más tendría que apagarla o la O programa la o no sé. programas. Ok. ¿Dormir con la luz encendida?
no me parece que te... Dormir, A menos que estés muy cansado. porque ya no puedes seguir viendo videos. O sea, Dormir de hartazgo, de ya... dormir de hartazgo o arrullarte viendo videos. Ese es el peor tipo, creo. Dormir, pues sí, ¿verdad? Digo, en general, luego también hay gente muy apasionada y muy investigadora del dormir y te van a decir que tu colchón tiene que ser de cierta forma, que la temperatura de la habitación debe de ser de cierta manera. Los colores. Los colores también, Sí, eso sí. no lo sabía. A ver, cuéntanos. Creo que tú fuiste la que me dijo, ¿no? A ver, no sé, cuéntanos. Que por ejemplo, si tienes una lámpara de noche, que sea un tono más hacia lo rojizo. Sí, pero es antes de dormir. O sea, bueno, antes de dormir, antes. La luz blanca tiene otra longitud de onda que pues te activa y no puedes dormir. En cambio, una luz de un tono distinto, cálido, no sé cómo será la longitud de onda del color rojo, pero al menos ayuda a que tu cuerpo vaya como relajándose. Puedes, no sé, ir preparando tu habitación, tu camita, poner tus alarmas o ir preparando tus cosas del día siguiente con la luz rojita y eso ya te va a ayudar a ir como... Pienso también en los niños. En los niños y niñas se hacen rutinas del sueño con la intención de que ellos también se vayan preparando, de, ya toca dormir, ya me bañé, ya me hicieron de cenar, ya hice la tarea, lo que sea. Y entonces prendemos que la lamparita y le prendemos el abaniquito y que si el cuento, algo así, trasladarlo al adulto. Suena chistoso, pero es bien necesario que tengamos estas rutinas y también es un acto de amor muy lindo, como por ejemplo, a mí me gusta mucho echarme el olor a lavanda. O sea, es como mi pequeño detalle del día hacia mí, ¿no? Y me ayuda, si voy a batallar para dormir, de perdido a estar relajada en ese sentido. Entonces, tal vez empezar a pensar cómo le puedo hacer para mi rutina del sueño mejorarla. Sí, ahorita hagan el análisis de cuántas horas yo duermo para que por ahí se lo pasen a Jazz, tenga el dato. Por favor, para mi encuesta. ¿Y cuántas horas del día duermo y despierto cansada o cansado? Siento que me faltan. Y después háganse la pregunta, bueno, ¿qué rutinas o qué aspectos acomodo para preparar mi descanso? Por ejemplo, algo que yo muy ingenuamente quería avanzar mi tesis en la noche, porque es cuando puedo, hablando de los tiempos, ¿no? Y muy ingenuamente me compré una mesita de esas que yo creo que están más diseñadas para que te lleven el desayuno en la cama. Pero ahora ya las hicieron para que tengas tu iPad y tu copo y así. Entonces yo dije, gran idea, voy a trabajar en la cama, porque aparte me gusta, ¿no? Como que todo está bien. Y entonces alguien por allí que tenía toda la razón me dijo, pero el cuarto, tu habitación es sagrada, es para el descanso. Y sí, entonces incluso el celular, y hay gente que sí conozco que no lo mete a su habitación. O sea, entro a la habitación para dormir y lo pongo totalmente en silencio y no lo vuelvo a ver. Porque es empezar a creer de verdad que la habitación es mi santuario para el descanso. No para trabajar, no para hacer ejercicio, porque si no es confuso y sientes que estás como en alerta de hay algo más posible que puedo hacer aquí. Sí, nuestro cerebro funciona con hábitos, ¿verdad? O sea, busca una forma de economizar energía. Por eso relaciona patrones y relaciona información para no tener que hacer un análisis de esa acción que estás realizando, sino ya relaciona que esto es igual a esto. Y aplica con eso que estás diciendo. Si tú estudias, haces la tarea o trabajas en la cama, tu mente va a decir cama igual a trabajo, no cama igual a dormir. Y es lo que dices, oye, te vas a dormir y no te vas a poder dormir. Incluso hasta puede que se active tu mente de, tengo que hacer todo esto. Parece que la cama ya es para pensar y no para dormir. Bueno. Es que, por ejemplo, ahorita que te oía, hay quienes leemos hasta quedarnos dormidos, pero es una lectura que no te tiene como al pendiente o alerta de tengo que investigar esto, tengo que hacer este pendiente, tengo que subrayar esto, sino que es una lectura que te relaja, que te acompaña como al proceso antes de. Como el cuento. Como el cuento. Es una historia. Obviamente ya depende de cada tipo, habrá quienes lean cosas que para uno será como, ¿cómo duermes con eso? Pero bueno, lo que a cada quien le funcione, pero esa es la diferencia. Bueno, y estás leyendo en el papel.
O sea, en el papel, ahorita en que el dices iPad, lo de leer, yo pues sí, como todos, ¿verdad? Tengo libros también ahí en la tablet, pero no funciona. O sea, sí siento una alteración de por la por luz. la luz. Entonces, claro, ya le pones el protector o Sí, te pones tus sí, lentes, haces ¿verdad? ahí, tú te pones creativo porque sí hay opciones. Sí, pero tienes que saber eso. Sí, Sumado a eso del dormir, hay otra cosa. a ver. El otro hábito que también tienes que empezar a observar es tus horas de alimentación. Mm. Y particularmente lo relaciono con el dormir, hablando de la cena. Yo he visto cada vez más gente y médicos también y endocrinólogos. Personalmente hablé con una endocrinóloga, con un psiquiatra, con 2 psiquiatras. O sea, ha sido también una serie yo creo que Otra desde el año investigación pasado, otra investigación ahí, informal. informal, esa es la palabra, informal, en donde sí están recomendando que no se cene muy tarde. Nuestro metabolismo tiene una serie de tiempos, son los ciclos circadianos que está programado a funcionar con los tiempos del día y la noche. Entonces llega un momento de la tarde cuando cuando el cielo empieza a oscurecer, ya no vemos el sol. Iba a decir cuando el sol se esconde, pero en realidad es cuando la tierra gira. Bueno, ya. Sí, cuando ya no lo vemos, cuando ya se empieza a hacer de noche. Y nuestro cerebro empieza a preparar el cuerpo, o sea, nuestro metabolismo se va preparando porque se va a dormir. Si nosotros le damos de cenar lo que sea, pues se va a volver a despertar. Vamos a interrumpir ese periodo o ese proceso metabólico y ya de ahí ya se trastornó todo, porque te vas a dormir, pero no vas a descansar. Lo que decían las abuelitas que si cenabas muy pesado, tenías pesadillas, pues sí, o sea, si cenas muy pesado o cenas e inmediatamente te duermes, pues no es algo saludable para la vida que tenemos en la ciudad, Y ¿verdad? también creo que hay edades, ¿no? O sea, hay niños o bebés que sí les sienta muy bien Bueno, sí. inmediatamente dormir. Y también en la adolescencia o de juventud, si te avientas unas papitas a las 10 de la noche y te duermes media hora después, santo remedio. Es que sí te Pero puedes hay, dormir, pero el proceso metabólico que va a ocurrir ya cuando te duermes va a estar interrumpido por la digestión de lo que comiste antes de bueno, dormir. pero los bebés, por ejemplo, sí veo que al contrario les ayuda. Son estudios en adultos. Sí, estaría interesante. Los Pero bebés bueno, estamos duermen hablando con también. adultos. Sí, los bebés no están viendo. No hay bebés viendo Sí, sí. Pero episodio, bueno, ¿verdad? es importante. Y tomando esto que dices de la hora de la comida o de las comidas, también quienes se salten comidas, quienes no las hagan, quienes ya tienen bien normalizado de no, es que yo nunca desayuno, yo nunca como, o sea, termino Oye, comiendo a las 5. hay gente que me ha dicho, como una vez al día, o me tomo el café en la mañana y ceno, fin. Sí, son hábitos pues preocupantes, que a lo Sí. mejor ahorita se sostienen, pero a largo plazo puede ser bastante difícil Uh-huh. las consecuencias. Entonces, aguas con eso, o sea, ser bien honestos y honestos de cómo está mi alimentación. Y no estamos hablando desde un lado de nutriólogo ni endocrinólogo, no, eso no es nuestra área, sino como de ya te diste cuenta si de verdad te dedicas ese tiempo, porque al final también es una actividad de autocuidado. Uh-huh. No, o sea, muchas veces, y creo que nadie estamos exento, hemos comido rápido porque hay algo más que hacer. Pero si esto es una constante, sí creo que hay que parar antena. Fíjate que a lo largo de todo mi tiempo de trabajar en consulta privada, te puedo contar un montón de casos, muchos, en donde llegaron a terapia, exploramos sus hábitos, nos dimos cuenta que no tenían hábitos saludables porque comían una vez al día. O sea, ya de entrada, ok, no tienes tiempo para ir a terapia, ok, pero pasa. No tener tiempo para Pero comer. si no tienes tiempo para comer, o sea, necesidades básicas, si no tienes tiempo para comer, Uy, hay gente que no no es tiene tiempo ni para ir normal. al baño Claro, no es normal, eso no es normal, eso por el no está trabajo. bien. Y estas personas, en su momento, ¿verdad? Obviamente yo les insistí que tenían que arreglar eso, obviamente sabían que tenían que arreglarlo, se hicieron arreglos y traían esta conciencia y en lo que iban acomodando su vida, pues mejoraron, tuvieron una especie como de avance donde ya se sintieron bien, pero pues bueno, al enfocarse en los hábitos, ya no tenían tiempo para ir a terapia, lo cual excelente,
y luego regresaron a terapia para decirme que se había activado o les había pasado, más bien se había activado alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Y les habían dicho que era porque su sistema inmunológico estaba muy débil, porque no dormía, no comía, por los hábitos. ¿Pero hábitos que todavía tenía o porque en su momento...? Por todo el desgaste físico que venía teniendo su cuerpo de años. Aunque ya había mejorado la persona, sí, habían años atrás de... Entonces es más grave de lo que nos podemos imaginar. Un cuerpo fatigado va a estar vulnerable a enfermedades autoinmunes, va a estar vulnerable a enfermedades que podamos traer ahí guardadas en nuestra genética o a virus que hay en el ambiente. Y aguas mujeres somos las más propensas a las enfermedades autoinmunes, entonces hay que checarnos. No solo hablo de que háganse estudios ni nada, sino desde ahí, cómo estoy comiendo, cómo me estoy cuidando, qué tanto tiempo me dedico a mi sueño, a mi descanso, porque sí las mujeres, digo, también los hombres, no los voy a hacer a un lado, pero el porcentaje está muy elevado en que suframos una enfermedad autoinmune en cierta edad, ya se va notando. Entonces también eso, sí cobra factura los hábitos que hemos tenido por muchos años. ¿Qué será mejor? Está muy triste esto, pero pues ni modo. Pues es que la verdad, ¿qué será mejor? ¿Duermo o hago ejercicio? ¿Me desvelo para hacer ejercicio? ¿Para cumplir con mi ejercicio del día o duermo? Yo creo que dormir. Dormir. Sí. Yo he hablado con entrenadores y con, una endocrinóloga y es mejor dormir. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, estamos viendo que esto es un Tetris difícil de organizar. Afortunadamente, nada dura para siempre, será una etapa de tu vida. Al menos que vayas teniendo la tolerancia de tener la conciencia de que tienes que ir acomodando poco a poco, ir acomodando las prioridades, te va a ayudar a ir organizando una vida diferente. Pero bueno, la alimentación... Entonces, antes de que sigas, si bien es cierto que un terapeuta te puede ayudar a organizar esto y a empezarte a dar cuenta, que te caigan 20 que a lo mejor a simple vista para muchos son obvios, pero tú no los veías, también puedes hacer el ejercicio tú sin un terapeuta. O sea, sentarte, hacer la reflexión. Si hay que escribir, escribir. Acuérdense que la escritura está comprobado, que hacer este proceso ayuda a que el cerebro empiece a entender la información. Entonces, hagamos ese ejercicio. Ya. ¿Qué otro hábito nos puede afectar, Diana? ¿Qué otro hábito tendríamos que revisar que nos afecta la salud mental? Porque no estar bien alimentados, no dormir bien nos va a poner irritables, de mal humor, pesimistas, nos puede activar ideación suicida, nos puede poner depresivos, nos puede activar también sensaciones de ansiedad. O sea, sí, así, clínicamente las personas llegan a terapia o con el psiquiatra porque tienen ansiedad y resulta que duermen 3 horas en el día, toman un montón de cafeína porque se tienen que mantener despiertos y comen súper mal. Sí, tenemos que empezar por ahí. Fíjate que más que otro hábito creo que es la falta de algo, es decir, bueno, ya hemos hablado de falta de tiempo para comer o para dormir, pero también la falta de tiempo para hacer cosas que de hecho te gusten, que de hecho te hagan desconectarte un poco del día a día. Sé que es difícil y que tener hobbies de cierta manera es un privilegio, pero el tener un momento para ti o para tus amigos o para tu familia, lo que sea que tú decidas, creo que es muy importante. Encontrar maneras de expresar lo que sientes. Yo siempre voy a estar a favor del arte terapia. O sea, no tenemos que ser artistas para expresarnos de cierta manera, de tocar una canción, de pintar algo, de escribir un poema, así como nos salga, no pasa nada. Entonces creo que también eso es muy importante. Incluso, aunque no crees, pero tener tiempo de leer o de ver una película que siempre quisiste ver, creo que eso también es importante, porque si no el día a día se vuelve muy agobiante. Puro trabajo, escuela, lo que sea, limpiar, comer, dormir. Una vida rutinaria, en ese sentido, rutinaria y pobre de novedad, también puede causar depresión. Entonces, invitando a esto, háganse la pregunta, ¿cuánto tiempo, a lo mejor lo pueden hacer a la semana, cuánto tiempo a la semana le dedico a actividades que me gustan, que a lo mejor no tienen ningún beneficio para nadie más que para mí pasarla bien, relajarme, reírme? Entonces creo que también eso es importante considerarlo. Hay otro aspecto que quiero agregar también a cuidar y a considerar, y en lo que vas a terapia, ¿verdad? O en lo que decides que vas a hacer, y eso es observar los espacios que habitas.
Espacios donde no entra la luz del día, espacios que están encerrados, espacios que tienen luz blanca, que altera todo, nos altera a todos la luz blanca. A mí me encanta la luz blanca. Ay, yo odio la luz blanca. Pero para descansar ya empiezo a apagar. Sí, no la soporto. La lamparita y así. ¿Sabes qué? Aquí, es blanca. En donde, sí, yo no la instalé. No estoy de acuerdo. Yo no la puse. Y nunca estuve de acuerdo con esa luz. Pero, por ejemplo, para estudiar, luz cálida a mí me da sueño. Mira. Si es para trabajar, yo necesito luz blanca. Porque te activa, te despierta. Fíjate que el otro día, es muy común aquí donde yo vivo, porque como están construyendo muchas cosas alrededor, todo el tiempo están moviendo instalaciones de luz y se va la luz. Si llueve, se hace sol, se hace aire, si no hace aire. Aquí se va la luz por todo. Bueno, este año menos. Y nada que se va ahorita. No, pero espero que no. Pero se va la luz un montón de tiempo. Hace poco hizo mucho aire acá en la ciudad en todos los alrededores de Monterrey. Y se fue la luz, obviamente. Era temprano, andaba despierta. Y tenía que hacer cosas y prendí velas porque no tenía cargadas mis... ¿Y te dio sueño? No, o sea, sí puedo decir que me sentía yo como nerviosa porque la luz y tenía que cerrar y el aire, lo que sea. Pero cuando puse las velitas y me senté porque tenía que revisar algo de mi agenda y citas y cosas así, la verdad es que me empecé a sentir súper relajada, como que la velita, o sea, esa lucecita, poco estímulo, baja luz, la lucecita de la vela, sí sentí una diferencia. Claro. Como una luz, o sea, se sentía como una luz real, no una luz así. Sí, artificial como de quirófano, ¿no? Pues de alguna forma artificial, no sé. Creo que es importante eso, o sea, desde su experiencia, qué tipo de luz tengo en mi casa, habrá gustos, obviamente hay quienes sí le gusten cierto tipo, pero creo que para la hora de dormir, ahorita que hablábamos de preparar un poco, pues sí evitemos la luz fría. Ahora, este foco del que hablas, que está aquí arriba de nosotros, que se ve blanco. Pero está bonito. Tiene una aplicación que no sé usar y no me ha dado el tiempo, donde tú puedes ir cambiando la luz. Entonces en el día la puedes poner blanca porque ocupas estar despierto, trabajando, y en la noche puedes ir bajando el tono a que se vuelva un poquito más amarillita. O si son como yo que les gustan las lámparas, apagas todo, prendes lámparas y el cerebro empieza a cacharla, ¿no? Sí, se va relajando. Son cosas que suenan bien simples, pero muchas veces no las hacemos, no las checamos. Entonces, dense el tiempo de revisar eso. Y fíjate, yo quisiera como para ir cambiando ya a hablar de las técnicas y algo que les tenemos preparado también, es que es importante la experiencia. Siempre tienes que pensar o entender qué te provoca eso. Si tú empiezas a dormir más horas, ¿cómo te sientes? Si empiezas a cenar diferente en la noche, ¿cómo te sientes? Si empiezas a cenar a otra hora o empiezas a comer un poco mejor o empiezas, no sé, vas con un médico y te dan suplementos alimenticios, bueno, ¿cómo te sientes? O sea, la experiencia, como dijiste, va a ser la base de todo. Tú solito te vas a ir dando cuenta qué te está cayendo bien y qué necesitas cambiar. El hecho de no darnos el tiempo de observarnos, ese es así como el origen de todos los males. Si tú no observas qué sientes, dónde lo sientes, cómo lo sientes, y empiezas a jugar con estos experimentos de ahora voy a dormir una hora más, ahora voy a levantarme un poquito más tarde, eso es lo que te va a dar pues la pauta de lo que tienes que modificar, ¿verdad? Sí, totalmente. Y bueno, para pasar ahora sí a lo siguiente, sobre qué más puedo hacer si no puedo ir a terapia, Diana ya adelantó uno, que es, puedes tomarte un momento del día contigo mismo, real, como si fueras a terapia, pero contigo, de sentarte, puedes tener tu libreta y anotar algo donde tú digas, voy a anotar 5 cosas que no me gustaron, o etcétera, ¿no? Voy a anotar un poema, voy a rayar mi hoja, o sea, pero que sea tu momento contigo, no celular, no música, no videos, no nada. O sea, es tu momento contigo para escuchar lo que hay acá adentro. O incluso pasándolo un poco más a situaciones más complejas, si algo pasó, tuve una discusión, me siento mal por algo, sentarte y platicarlo con tu libreta, que en realidad lo estás desglosando contigo mismo, ¿no? Con la almohada no, porque luego no duermes. No, con la almohada no. Con la almohada no platiquen.
si tuviste, vamos a suponer un ejemplo, tuviste una discusión con una tía, no sé. Entonces te sientes mal, o sea, lo sientes en tu cuerpo. Partamos por cómo me siento, o sea, dónde lo estoy sintiendo. Siento coraje, acuérdense, lo hemos hablado en otros episodios, ponerle nombre, no nada más me siento mal. ¿Qué es lo que siento? Coraje, impotencia, decepción. Bueno, y ahora sí ya empiezo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estoy de acuerdo con mi tía? ¿Cómo puedo arreglar esto? Quiero arreglar esto y empezar a hacer estas preguntas y de hecho tratar de contestarlas de manera honesta. Ese papel no es la verdad absoluta, no define lo que va a pasar, pero te ayuda a acomodar cosas. Entonces, muchas veces, y muchas personas, de verdad que es increíble, vamos por la vida o van por la vida, creo que yo ya no ando ahí, puede ser, actuando sin meditar antes en lo que hicieron, o incluso después decir, creo que no estuvo bien, o creo que lo hice bajo este sentimiento que traía. Entonces, como casi en piloto automático, y cuándo vamos a poder trabajar en nosotros si nunca nos damos el tiempo de ver que de hecho hay una falla. Estamos hablando de los carros. Si voy en piloto automático y nunca me paro, nunca voy a escuchar ese ruido o nunca me voy a dar cuenta que algo está fallando. Entonces, esa es la intención de la escritura. No solo de sentarnos a hablar de los hábitos, sino también de situaciones que van emergiendo, pues problemas, malestares, que luego, como no los hablamos con nadie, va creciendo y se va complicando y se va trasladando a otras cosas, como el no dormir, el sentirte ansioso. Fíjate, otra cosa que también podemos hacer, aparte de eso, es que es una cosa y luego otra, no hacer todo al mismo tiempo. Creo que sería como el mensaje, ¿verdad? Porque también puedes tomarte un momento de 5 minutos al día para tomar igual un momento, pero donde puedas escuchar alguna técnica de relajación mental, alguna técnica de respiración que puedes encontrar gratis a la mano en internet, en YouTube, etcétera. O simplemente que tú te sientes a respirar con una musiquita de fondo si tú quieres. Es lo que te decía, a lo mejor no va contigo la relajación, pero tú sabes que tal canción te calma y te la pones. Y no haces nada más. Exacto, solo escuchar tu canción. Te acuestas a ver el techo si tú quieres, ojos cerrados, solo escuchar la canción. Eso también te va a ayudar a calmar la mente. Es un poco, para poner un ejemplo, cuando discutes con alguien y luego ya se te enfría un poco la cabeza y ya hiciste otra cosa y lo dices, ay, no era para tanto. Es un poco así. O sea, meto algo que me hace desconectarme de esa emoción y entonces veo desde otra perspectiva lo que hice y ya lo quieres arreglar. Dices, ay, no, discúlpame si hice esto, pero tuvo que haber una pausa. Por eso es tan importante tener pausas. Hay también libros que son libros de autoayuda y también hay libros terapéuticos que no sustituyen una terapia, pero son libros prácticos donde hay ejercicios, donde el mismo autor te va guiando, te pone un cuestionario, te pide que hagas un dibujo, te pide que escribas ciertas cosas, que son libros escritos por psicólogos, por psicoterapeutas, que, insisto, no sustituye la terapia, pero te está ayudando a guiarte en esa lectura y en esa reflexión que también te puede ayudar. A lo mejor puedes comprar ese libro y comprometerte a ese tiempo que te tomas al día como si fuera tu sesión, pues te sientas a leer un capítulo del libro, a hacer un ejercicio del libro y a darle lugar y espacio a eso que vas a ir trabajando. Hay recursos. Ya sea que prefieras el libro, porque te guía, creo que eso es lo bonito de los libros de ese tipo, o la libreta abierta a más como una hoja en blanco a experimentar y escribir cosas. Algo que tiene algo que te vas a topar cuando vayas a psicoterapia es que la sesión tiene una duración. Sí, habrá sesiones que son un poco más largas, sesiones que son un poco más cortas, pero hay una duración. Y quienes te saquen a los 45. Vámonos. Sí, no pueden durar, o hay quienes dicen, dura lo que tiene que durar. Bueno, son otras técnicas que los terapeutas de donde trabajamos. Hazlo así, pon un timer de lo que tú quieras, de 40 minutos, 30 minutos, lo que tú tengas, y en ese tiempo haz lo que tengas que hacer. Y se acabó el tiempo y se acabó el tiempo. Te quedaste ahí y hasta la siguiente vez. Pero agéndalo, o sea, tienes que darle lugar. Creo que lo que hemos estado hablando es de darle lugar. A veces no hay espacio en nuestra vida para la psicoterapia, pero aún así tenemos que darnos lugar a nosotros. Otra vez, la psicoterapia es para darte un lugar a ti. Si no puedes ir a psicoterapia, tienes que encontrar la forma de darte un lugar a ti en tu propia vida, ¿verdad?
Y lo maravilloso de esto es que no dependes de alguien más, o sea, es tu tiempo. No es como me quiero inscribir a una clase, pero solo hay en este horario. Quiero ir con el terapeuta, pero solo tiene estas citas. Es tu tiempo. Te puedes poner muy creativo y darte un momento del día. Y como dices, me gustó eso de ponerte el timer, o sea, tampoco tiene que ser 1 hora o 2 horas, a veces son 20 minutos antes de dormir, antes de la cena, no lo sé. Y obviamente va a ayudar que hables con tus amistades, Claro. que hagas ejercicio, que tomes una clase de algo. O sea, todo eso va a ayudar, sí, pero hablando un poquito más a profundidad de algo que te dé un lugar donde puedas atender lo que está pasando aquí adentro y reflexionar sobre el malestar que estás sintiendo para poder saber qué decisiones tomar, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Y antes de cerrar, quienes ya estén en ese momento para ir a terapia, quienes ya acomodaron todo o se dieron la oportunidad, ¿cómo es iniciar una terapia? Para quienes no lo han hecho nunca, es algo interesante. Creo que en otro episodio hablábamos de que es importante conocer las diferentes teorías y maneras de trabajar de los psicoterapeutas para que también no te agarren desprevenido o desprevenida. Y una vez que ya estás ahí, y ahorita les hablábamos de la transferencia o de esta relación o conexión o clic que haces con el terapeuta, ya decidirás si continúas o no, si hiciste el clic. Pero ¿cómo es? Obviamente al principio dan nervios, porque para empezar estamos entrando a un lugar en donde nos vamos a vulnerar. oye, al principio y al final. Ya, cuando terminas. Yo te puedo decir que en mi experiencia nunca tuve una sesión donde no estuviera así en la sala de espera, así con el corazón. ¡Ah! Sí, ¿a poco ninguna sesión? Todas las sesiones yo llegaba súper bien, relajada, feliz, a veces, ¿verdad? Y decía, muy bien, voy a pasar a terapia. Y empezaba el corazón, sin contenido mental, el corazón así a delatarme del nervio de qué va a pasar, qué me van a decir, qué voy a decir, qué voy a encontrar. Y luego lo bonito es que vas preparado, según tú, o preparada con un discurso, ¿no? De que voy a llegar a contarle esto, esto y esto, y luego ya estás ahí, y qué bonito, salen otras cosas, ¿verdad? Y está bien irse preparado, porque también te sientes un poco más con estructura. Pero acuérdate que la psicóloga o el psicólogo te va a guiar y va a decir, bueno, esto está muy bonito, muy preparado, pero déjame hago esta pregunta, ¿no? Entonces, ya esa tuvo experiencia de ir con, el otro día estábamos platicando con 3 profesionales. Ajá, sí, los 3 psicoanalistas, porque es el modelo que a mí me gustaba y es el tipo de terapia que yo quería, que no es terapia, pero bueno, es para otro capítulo. Pero hablaste en pasado, que es lo interesante. No sé qué dije. Okay, no, pero está bien, o sea, creo que en ese momento tienes razón, fue hace muchos años, estábamos sí. En otra forma de pensar. Ahorita yo pensaba, hay personas que investigan a muchos terapeutas antes de elegir a uno, ¿verdad? Creo que nosotras podemos estar un poquito sesgadas porque estudiamos esto y porque estábamos en un mundo donde abundaban los psicoterapeutas, los psicoanalistas, o sea, había mucho de dónde elegir y lo teníamos en lo inmediato. Exacto, eso lo teníamos en lo inmediato. Ajá, y sabíamos un poquito de qué se trataba un poco lo que fuéramos a elegir. En mi experiencia, la verdad es que las 3 fueron espectaculares. Definitivamente no las cambiaría. Qué curiosa palabra. Espectaculares, porque fue todo un espectáculo. Fue todo un espectáculo cada una de ellas. Fui la protagonista de esos espectáculos. Sí, fueron espectaculares, fueron trascendentales. Te sirvieron, te ayudaron. Aún y que uno encuentra cosas, bueno, creo que uno hablo desde mí, pero creo que todos los que nos exponemos a ir a hablar de nosotros y a vernos, nos vamos a sentir vulnerables y vamos a vivir cosas que no nos van a gustar, definitivamente. Y o te dijo a esta, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? Habrá de todo, pero si tú logras integrar eso en lo que estás trabajando, te va a ayudar, tanto para poner límites, porque a lo mejor estás que puede pasar, ante un psicoterapeuta que no está haciendo una buena praxis y que puede ser hasta violenta con alguien, vas a poder poner límites, reconocer eso ahí, o si sabes que es más bien una confrontación que no querías hacer, pues también la vas a poder integrar.
Es muy divertido. Yo me divertí mucho. O sea, creo que si yo pudiera definir mis procesos terapéuticos, para mí son muy divertidos. Es que la palabra espectacular está... Espectacular, trascendental, divertido. También muy revelador, para mí fue muy revelador. Como, wow, órale, me cayeron muchos veintes, pero sí te confronta mucho, o sea, va a haber momentos en los que te van a decir algo que no te va a gustar, como decías, y bueno, a ver, no por eso significa que ya no vamos a ir, sino es darse ese momento, que eso es también importante, ¿qué pasa? No nada más es ir a terapia, me salgo de ahí y vuelvo a hacer todo igual. La intención es que esa reflexión te la lleves afuera del consultorio. Entonces, ¿por qué me dijo esto? Y luego creo que eso es lo más bonito de ir a terapia, cuando te acuerdas de algo, mi psicólogo me diría que yo me regañaría aquí, regañaría entre comillas, ¿no? Y por eso existen hoy tan maravillosos memes, reels, etcétera, de psicólogos, lo que me diría o qué me aconsejaría en tal situación, que sabemos que lo del consejo está quizá mal dicho, pero qué me diría o cómo abordaría si yo hago algo. Porque es así, o sea, también creo que no es verlo desde un lugar tan formal, obviamente es un proceso serio, pero también desde el humor creo que es bonito. ¿Y tu experiencia? En mi experiencia fue muy reveladora. Yo iba muy nerviosa al principio, luego creo que sí bajó el nervio, porque ya sabía más o menos qué esperar, excepto cuando me pidió Ray, ¿sabes? No lo esperé. Justo eso es lo que yo sabía, que no sabía qué esperar. O sea, que iba a ser, encontrar una sorpresa. Sí, siempre una sorpresa, mía o de esta persona. Me sirvió para acomodar cosas, para desordenar otras, también hacerme otras preguntas. Y también para darle valor a mi tiempo. Creo que eso es bien bonito porque te das cuenta de, bueno, uno empieza a ir, nosotras creo, sí porque traíamos nuestras cosas que trabajar, pero también porque pues, estás estudiando psicología, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a ir? Entonces yo creo que yo comencé yendo más desde esa parte, como del tengo que ir, y salí con el, tenía que venir, no porque estoy estudiando psicología, sino porque tenía que trabajar varias cosas. Entonces creo que ese sería mi deseo para ustedes, como empezar a ir, porque a lo mejor alguien me lo sugirió, pero salir de ahí diciendo, no, sí, tenía que ir para arreglar tal cosa. Está padre. Está espectacular. Yo lo recomiendo siempre. Bueno, es que es maravilloso porque es tu tiempo. ¿Cómo no te va a gustar tu tiempo? O sea, hablar de ti, de tus problemas, que alguien te escuche, tus ideas, tus miedos. Qué maravilloso. Bueno, a veces puede ser muy angustiante. Sí, sí, pero es tuyo. Mira, en algún punto se va a poner divertido. No siempre es divertido, no siempre. Bueno, no, hay motivos de consulta que no son divertidos. No son divertidos, pero es bueno que estemos ahí hablando, es tu tiempo, es tu espacio. Y alguien te quiere apoyar o orientar en eso. Entonces, ya con eso es una gran ventaja. Es como traslada la conversación con el amigo o la amiga, lo cambias a un profesional que de hecho trata de o evita que haya sesgos, que de hecho trata de ayudarte a ver una perspectiva. No que los amigos no lo hagan, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, traslada eso padre que se siente platicar con un amigo a un entorno profesional de alguien que de verdad quiere ayudarte, de verdad quiere ver todas las aristas de un problema, que eso a lo mejor el amigo no lo tiene ni por qué hacer, ¿verdad? Y que tiene conocimiento, obviamente, estudios, técnicas, contactos de otros profesionales, y acuérdense, podemos hacer un equipo, hacer un tratamiento integral. Entonces es muy padre, es doloroso muchas veces, es angustiante muchas otras veces, pero como decía, la intención es que salgas de ahí diciendo qué bueno que vine, qué bueno que me atreví, a pesar de que dolió, ¿verdad? O que implicó hacer un montón de cambios en los hábitos. Bueno, pues si tú ya has tomado terapia antes, cuéntanos en los comentarios tu primera experiencia o tus diferentes experiencias en los diferentes procesos que hayas tomado. Y si aún no te animas, pues también puedes empezar a hacer algo de lo que te compartimos por acá. Y pues nada, es dale like al video, que siempre se nos olvida ponerlo, no lo hacemos por likes. No, pero claramente. Ya nos pidieron que pidiéramos likes para que el video se circule, ¿verdad? Y pueda llegar a todas las personas que lo necesiten. Y gracias a los que nos ven, que ahorita decía, no lo hacemos por likes, no, lo hacemos para generar conversación. Creo que son temas bien, bien valiosos
que a todos nos competen. Entonces, gracias por vernos. Y por suscribirse también. Suscríbanse, sí. Sí, también para que tenga ahí movimiento los videos. Bueno, pues hasta la próxima. Bye. Nos vemos.